Así que damos gracias a Dios y pues de paso enviamos un saludo a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que están en este momento conectados, y bueno, que la paz del Señor esté con cada uno de ellos. Gloria a Dios. Y en esta noche, mis amados hermanos, yo quiero que pensemos en una palabra preciosa, y es trayendo sanidad al espíritu del hombre. Trayendo sanidad al espíritu del hombre. ¿Y por qué quiero que compartamos esto, hermanos? Hay ataduras en el área espiritual, y hay personas que están atadas espiritualmente por diferentes razones. Hay algunas ataduras que son en el alma. Hay dos fuentes principales que traen, por las que vienen las ataduras en el alma, y son por el odio que se va enraizando en el corazón, el odio hacia alguna persona, y la otra es ataduras por el miedo. Y algunas ataduras en el espíritu, hermanos amados, son conscientes por experiencias que se van adquiriendo en el presente, o a veces están en nuestro subconsciente por experiencias del pasado, pero que están ahí en el corazón. Algo que nos pasó, algo que te sucedió, algo que ocurrió en tu vida pasada, y que te sembró un temor, te sembró una amargura, te sembró una aflicción en tu vida. Y aún hasta hay ataduras en el inconsciente, ¿verdad? Que nosotros ni siquiera las podemos recordar porque fueron en nuestra infancia, cuando estábamos niños, que a veces ni nos acordamos. Uno dice, bueno, tal vez algunos dicen, yo me acuerdo desde cuando tenía 3 años o 4 años o 5 años, pero hay otros que no se acuerdan. Y a veces en esas épocas se sembraron muchos miedos, muchos temores, muchas angustias, y están ahí en el corazón. Y aún algunos que fueron rechazados aún desde el vientre de la madre, con experiencias aún de la vida intrauterina, y aún que no se conocen, pero que la persona siente esa parte en su corazón. Pero el Señor sigue llamando a hombres y mujeres para ser restauradores de vidas. Amén. Dios te llama a ti, me llama a mí para que restauremos vidas que se encuentran bajo maldición, vidas que se encuentran en aflicción por estar bajo el dominio del pecado o del enemigo. Algunos atormentados por espíritus malignos, atormentados por el enemigo. Pero el Señor dice, yo he venido para traer libertad a los oprimidos, a traer libertad a los que están en la cárcel, a traer paz a los que han perdido la paz. ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro pacificador, nuestro libertador? Aleluya. Entonces, en esta noche, hermanos, mientras que vamos alabando al Señor y vamos adorando al Señor y vamos escuchando la palabra, del Señor, vamos a ir declarando sanidad en nuestra mente, en nuestro espíritu, y al mismo tiempo diciendo, Señor, así como tú me has liberado y has traído restauración a mi vida, también quiero llevar esa restauración a otras personas, a mi familia, a los de mi casa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 23. Es un caso que nos cuenta la palabra de Dios, donde Dios usa a David para traer sanidad del espíritu del rey Saúl. Entonces ahí están las dos cosas. Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, y David fue instrumento de sanidad espiritual.
nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender qué cosas pueden afligir a una vida y cómo también nosotros podemos llevar esa sanidad espiritual. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13 dice: y Samuel el profeta tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos a David, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, cuando decimos aquí de parte de Jehová, no quiere decir que el Señor manda espíritu malo. Dios nunca manda espíritu malo. La traducción aquí es: y atormentaba a Saúl un espíritu malo, y Dios lo estaba permitiendo. Dios lo permitía. Esa es la traducción correcta del término en el original. Y Dios lo estaba permitiendo, y Dios lo permitía, porque Dios no envía espíritus malos. Es el enemigo. La palabra de Dios es muy clara en eso. Y dice la palabra de Dios: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Qué historia tan linda, ¿no es cierto? Ahora, hay algunas cosas que nosotros debemos de entender, hermanos amados, de el inicio de esta lucha espiritual. En Génesis capítulo 3, después de que la mujer fue tentada por el enemigo, por Satanás, y desobedeció al Señor, en Génesis capítulo 3, versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y observe lo que dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti, le dice a la mujer, entre ti y la mujer, le dice a Satanás, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Empezó una lucha espiritual entre la simiente de la mujer y la simiente del enemigo, de Satanás. Hay una lucha. La palabra del Señor nos lo explica a través de toda la Escritura. La palabra de Dios habla del reino de las tinieblas y del reino de la luz.
La palabra de Dios habla de los hijos del reino de las tinieblas y de los hijos del reino de la luz. La palabra de Dios habla de aquellos que su padre es Satanás y aquellos de que su padre es Dios. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, dice la palabra de Dios que hay una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que es Satanás. Habrá una lucha. Esta te herirá en la cabeza, le dice a Satanás. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza, aun cuando tú le herirás el calcañar, el talón le herirá. Pero la herida de la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a Satanás. Y todos sabemos, hermanos amados, que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, aplastó definitivamente la cabeza de Satanás. Amén. Entonces tenemos la victoria en Cristo. Somos vencedores. Por eso, a partir de este día de Génesis capítulo 3 versículo 15, empieza esa lucha espiritual. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Efesios capítulo 6 versículo 12. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra quién, contra carne y sangre, sino contra quién, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos de tenerlo claro, hermanos. Nosotros no tenemos lucha contra un hombre o contra una mujer. Carne y sangre son las personas. No es nuestra lucha, es contra alguna persona que nos hace mala cara o con alguien que no nos trata bien. No tenemos una lucha contra otro compañero del trabajo, de la universidad o del colegio. No tenemos lucha contra el vecino. No, hay una lucha espiritual. El enemigo trata de desenfocarte, el enemigo trata de afligirte, el enemigo trata de traer tristeza, aflicción, amargura a tu vida. Pero si tú sabes contra quién estás luchando, tienes ya ganada parte de la batalla. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, mis amados hermanos, cuando entendemos esto, entendemos que hay dos mundos sobrenaturales. El mundo sobrenatural del reino de Dios, de lo que cantábamos, nuestro Dios es sobrenatural. El Dios del reino de la luz, donde Él es el rey, nosotros somos su pueblo y vivimos bajo los reglamentos y los parámetros del Señor. Y el reino de las tinieblas, donde es dominado por el enemigo. Y los seres humanos pueden estar en contacto con ambos mundos sobrenaturales. Así que la palabra de Dios nos habla de tener cuidado, porque todo contacto con el mundo espiritual de las tinieblas, que es lo que la palabra del Señor lo llama el ocultismo, trae ataduras que pueden llegar a ser muy serias. A veces desde el aparente inofensivo horóscopo, que lo lee la gente y se ata con el horóscopo, a ver qué me dice mi horóscopo y estas cosas, hasta cosas más difíciles, que es la magia negra. Hay gente que va desde cosas sencillas hasta cosas complicadas. Yo quiero que leamos lo que la palabra del Señor nos dice. Deuteronomios capítulo 18. Versículo 10. Quiero leer desde el versículo 9. Deuteronomios 18, 9. Cuando entres
a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y empieza a decir el Señor: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Es claro o no es clara la palabra del Señor? No se ha hallado en ti una persona que practica estas cosas. Más adelante, en Deuteronomios capítulo 29, el versículo 29. A veces la gente, ¿por qué consulta a los adivinos, a los sortílegos, a los hechiceros? Simplemente quieren saber algo del futuro. ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Con quién voy a estar? ¿Cómo me va a ir en este negocio? Etcétera. Quieren saber el futuro. Pero la palabra del Señor es muy clara en Deuteronomios 29, 29. Dice: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Él es el que es omnipresente, Él es el que sabe. El diablo no sabe, hermano, lo que va a pasar mañana, porque Él no es omnisciente. El único que tiene ese atributo es Dios. El diablo no es omnipresente. Él son voluntarios que tiene por todas partes, espíritus y demonios que usa, que utiliza. Pero Él no está en todas partes, hermanos. El único que está en todas partes es Dios. Así que cualquiera persona que pregunta a un hechicero o a un adivino o a alguna persona de estas, lo que está haciendo es oír espíritus mentirosos y engañadores, porque Dios es el único que sabe el futuro. Dios es el único que conoce lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar con tu vida. Por eso dice aquí: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Entonces, hermanos amados, debemos entender que el Señor es el que tiene el control de nuestras vidas. Y hay un versículo que me gusta muchísimo en Colosenses capítulo 2, que cuando hablamos de sanidad, de guerra espiritual, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, pero especialmente el 15, quiero que lo observemos y lo recordemos hoy. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿A cuántos el Señor les ha perdonado todos sus pecados? Amén, gracias a Dios. Luego dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, aquí viene lo que quiero decir. Y despojando ¿a quiénes? A los principados. ¿Y a quién más? Y a las potestades, los que exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Quiero que repitamos juntos el versículo 15, porque aquí está el centro y el poder de Dios. Versículo 15, leámoslo juntos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una vez más, pero bien fuerte, que nos escuche el enemigo. Amén.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, hermanos amados, aquí hay algo que nosotros debemos entender, y volvemos al pasaje que leímos en Primera de Samuel, porque tenemos que preguntarnos aquí quién se encontraba en aflicción, por qué se encontraba en aflicción y cuándo se encontraba en aflicción. Y aquí tenemos que darnos cuenta que Saúl, el rey de Israel, era quien se encontraba en aflicción. Dice que un espíritu permitido por el Señor le atormentaba. Era un espíritu de miedo, era un espíritu de temor, era un espíritu que lo estaba llevando a la locura. Era una persona que se estaba totalmente descompuesto ya. Era violento, agresivo. Desconocían a este hombre, a Saúl, que antes había tenido el Espíritu de Dios sobre su vida, había sido ungido por rey, y este hombre entonces ahora estaba actuando en una forma terrible, de amargura. No dormía, no descansaba, era afligido, era atormentado, tenía mucho miedo. Y cuando uno mira la historia de Saúl en los últimos momentos, en los últimos tiempos, ¿qué pasó con él? Fue desobediente. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, unos capítulos antes, capítulo 13, versículo 8, de que Saúl desobedeció al Señor. Él no estaba llamado para ofrecer los sacrificios. Esto le correspondía a los profetas o a los sacerdotes. Pero como él vio que Samuel no llegaba, dice la palabra de Dios, que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos. Versículo 3. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Más adelante el Señor le dice: porque es mejor el obedecer que los sacrificios. Son casos de la vida de Samuel. Y en el capítulo 15, versículo 10, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal, etcétera, etcétera. Estaba haciendo todo lo contrario a lo que el Señor le había ordenado. Era un hombre que se había vuelto de tanto temor, de tanta aflicción. En Primera de Samuel capítulo 18 dice la palabra de Dios que se llenó de celos. Versículo 8: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Más adelante dice que David estaba tocando, el versículo 10, con su mano el arpa, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Estaba supremamente celoso, angustiado, temeroso.
En Primera de Samuel capítulo 28 nos muestra algo que Saúl venía haciendo. Como ya Dios lo había desechado y sentía que Dios no le escuchaba, observe lo que hace en Primera de Samuel capítulo 28. Dice que él va y consulta a la adivina de Endor. Dice, ya Samuel, versículo 3, había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, pero se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon. Versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo ¿qué? Miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por unín, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de ¿qué? De adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y ahí sigue el relato de Saúl. Entonces, hermanos amados, ¿quién es la persona que se encuentra en aflicción? ¿Por qué entran espíritus a afligir las personas? ¿En qué momento? Y tenemos que llegar a algunas conclusiones. Número 1, cuando uno se aleja de Dios. Ahí viene el enemigo, le abre puertas. Cuando uno desobedece, siendo cristiano, desobedece lo que Dios le ha mandado. Cuando una persona va a consultar al mundo de las tinieblas, al mundo del ocultismo, ¿por qué lo hace? Porque está lleno de angustia, porque está lleno de temor. Mujeres desesperadas porque sienten que su marido se les va a ir, o que se les fue, o que está con otra, o por alguna situación económica. Los hombres dicen, yo tengo que buscar a alguien que me ayude. En lugar de buscar a Dios, buscan ayuda en el mundo de las tinieblas, en el mundo de la oscuridad. Y hay muchas posibles circunstancias, situaciones. Cuando hay alguien enfermo dentro de la familia, cuando hay alguien que está en angustia, se llena de todo esto. Mis amados hermanos, Dios quiere traer sanidad y liberación espiritual al corazón de cada uno de los que le servimos. ¿Lo crees, hermano? Amén. Entonces, ¿qué tienen los hombres de Dios, los hombres que llevan sanidad y restauración? Aquí la palabra de Dios nos muestra la vida de David. Mientras que la vida de David subía en la unción, la vida de Saúl bajaba, decrecía. Desde que David fue ungido por Samuel, no fue que al otro día resultó en la casa de Saúl, no, pasó un tiempo. La Biblia nos deja un versículo nomás, pero pasó un tiempo donde David entraba en la presencia de Dios, tenía la unción de Dios, el Espíritu de Dios Jehová había venido sobre David. Él se levantaba y adoraba al Señor, él buscaba de Dios. Mientras que David entraba a la presencia de Dios y la gloria de Dios envolvía su vida, Saúl se escondía y caía en el mundo de la oscuridad, en el reino de las tinieblas, en aflicción y en tristeza. Pero Dios trae sanidad, y por lo menos el espíritu malo se apartaba de Saúl cuando llegó David. Y en el versículo 18 quiero señalar unas cualidades, características que nos da la palabra de Dios. Dice: entonces uno de los hijos respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Lo primero, hermanos, el Señor estaba con él, dice el versículo 18 al final.
Primera de Samuel 16, 18. Y Jehová está con él. Hay una unción, y esa unción la trae el Espíritu Santo. Que en esta noche tú puedas ser ungido, y cada uno de los que estamos aquí seamos ungidos con el Espíritu Santo. Amén. Hay una unción. El Espíritu de Dios está sobre David. Dice, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantaba David, él guerreaba, él peleaba, el Señor todo le salía bien. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Mi amado hermano, cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros, ¿habrá algo que se pueda oponer a la gloria de Dios? Por supuesto que no. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, tú puedes derrotar al enemigo, tú puedes aplastar la serpiente, tú puedes decretar la bendición, porque el Espíritu de Jehová está sobre ti. Otra cosa, otro elemento importante que Dios quiere que tengamos en nuestra vida es: David era un adorador. Él tocaba el arpa y cantaba. ¿Quieres traer sanidad a tu espíritu y al espíritu de las personas que están a tu alrededor? Acostúmbrate a entrar en adoración. Y en esta noche vamos a entrar en adoración al Señor. Amén. Otras cualidades que el Señor nos recalca aquí: era un hombre valiente, era un hombre que no tenía temor. Dice la palabra de Dios: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado la autoridad para decirle a Satanás: Satanás, tú no tienes ni arte ni parte en mi familia ni en mi casa. Te vas de mi casa, te vas de mi hogar, te vas de mis hijos. Tú no tienes nada que hacer. Ellos han sido comprados con la sangre de Cristo. Ser valientes, ser guerreros, como era aquí, vigoroso. Vigoroso quiere decir vida. Y amados hermanos, el que tiene a Jesucristo tiene ¿qué? La vida. El que no tiene a Jesucristo no tiene la vida. Dice que era un hombre de guerra. El que es hombre de guerra sabe que hay que pelear, que hay que luchar, que hay que guerrear, que no hay que darse por vencido, que hay que seguir adelante, que hay que perseverar. Y amados hermanos, tenemos la oración. La oración es preciosa y poderosa para guerrear, para pelear, para declarar la gloria de Dios. Amén. Pero además era un hombre prudente en sus palabras. Nuestra boca, hermano, a veces pensando que nuestra lucha es contra carne y sangre, herimos, afligimos, decimos cosas que no se deben decir. Y entonces pensamos que nuestra lucha es contra una persona. David sabía que la lucha no era contra carne y sangre, y era prudente. Respetó a Saúl, que es el rey. Simplemente sabía que Dios tenía el control. Y cuando lo quiso matar, él era prudente en sus palabras. Pero además dice que era de hermoso, de buena apariencia. Mi amado hermanos, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que la presencia de Dios, que el gozo de Dios hermosea nuestro rostro. Amén. Que Dios hace que seamos hermosos, así seamos feos, así no tengamos pelo, así nos falte algunos éxitos, pero Dios hace que haya gracia en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, dile al Señor: Señor, dame esa buena apariencia, y que podamos adorar al Señor. En esta noche, mi amado hermano, quiero invitarte. La palabra de Dios nos hace un llamado para que seamos esas personas que llevan sanidad espiritual. Y hay que hacer dos cosas. Una, si alguna vez le has abierto puertas de tu corazón al mundo de la oscuridad,
Tienes que decir: Señor, yo renuncio a todo lo del mundo de la oscuridad, al ocultismo. Yo renuncio, Señor, lo rechazo, lo saco de mi vida. Señor, todo miedo, todo temor se va de mi mente y de mi corazón. Yo no voy a vivir en temor, voy a vivir en confianza, en fe. Y todo comienza, como dice Apocalipsis 3:20, como dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que, mi amado hermano, ábrele la puerta al Señor. Diga: yo me alejo, yo renuncio, yo cierro la puerta que abrí en tal oportunidad, en tal momento. Yo cierro esa puerta al temor, a la angustia, a la aflicción. Y empieza a clamar al Señor y a adorar al Señor con todo el corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, mis amados hermanos. Vamos a dejar que Yamid y Eliasib, con la música y con sus palabras, lo que el Señor ponga en su corazón, ministren adoración al Señor. Ellos son adoradores. Ellos tienen esa cualidad de adorador para llevar las vidas al Señor. Y mientras que Él esté alabando y adorando al Señor, tú vas a levantar oración delante del Señor y vas a declarar que Dios es real, es fiel en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. De su grande amor cantaré, su nombre santo es. Alábale en esta hora, adórale. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Soy, bendiga al Señor, su nombre santo es. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Señor, aquí estamos en esta noche delante de ti. Señor amado, paséate en medio de nosotros. Paséate, Señor, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo liberación. Señor, sabemos que hay puertas que se han abierto en las vidas de algunos de tus hijos aquí presentes, pero hoy las cerramos en el nombre de Jesús. Toda puerta que se haya abierto hacia el ocultismo, hacia el mundo de las tinieblas, hacia el mundo del enemigo, Señor, la cerramos en el nombre de Jesús. Hoy se cierra esa puerta. Hoy rechazamos toda fuerza de oscuridad en el nombre de Jesús. Hoy declaramos al enemigo derrotado. Hoy, Señor, le recordamos al enemigo que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, que él aplastó la cabeza de la serpiente, Señor. Por eso en esta noche tú eres bienvenido. Tú eres bienvenido, Señor. Hoy abrimos la puerta de nuestro corazón.
Hoy, Señor, te invitamos para que tú seas el invitado de honor, para que tú seas el Rey, para que tú seas el Señor en nuestro corazón, para que tú habites en nuestra vida, para que tú, Señor, moldees nuestro ser, para que tú, Señor, renueves nuestras fuerzas. Hoy, Señor, rechazamos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de temor que haya quedado sembrado en nuestras vidas por algo en el presente o en el pasado. Señor, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos restauración, sanidad, liberación. Aleluya, aleluya. Adora al Señor. Aleluya, aleluya. Como tú en la tierra, oh Señor. Hermoso e inigualable es tu valor.